¿Qué es el aborto? La muerte y expulsión del producto de la concepción contenido en el útero. Nos referimos al aborto procurado. Matar al niño y expulsarlo del útero. Dividimos en dos: el aborto mecánico y quirúrgico y el aborto médico con pastillas. El aborto mecánico por inyección salina, donde se mete en la cavidad amniótica con una jeringa una solución hipertónica y el embrioncito o feto muere quemado vivo durante 3 horas. Se expulsa como un parto inducido. Segundo aborto es lo que llamamos por succión. Un forceps aplasta la cabeza del bebé. Es un suctor con un cilindro que chupa eso, lo tira a una bolsa de residuos, ese chiquito triturado y aspirado. El aborto quirúrgico por dilatación y curetaje, se dilata el cuello del útero y se empieza a raspar el útero para sacarlo de ese nidito, arrancarlo en pedacitos y tirarlo. En realidad no hay aborto seguro, Por entonces. supuesto que no es un disparate. Pero es importante que nosotros veamos esta realidad. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Espero que los hermanos le hayan dado la bienvenida, le hayan saludado, le hayan dado un abrazo. También le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo por transmisión en vivo. Hay una gente que nos está siguiendo y le damos saludos desde su casa, en especial al papá de Exxon, que seguramente nos está viendo y hemos estado orando por él. Veíamos anteriormente un video que explicaba resumidamente qué es el aborto. ¿Estamos de acuerdo con el aborto nosotros? ¿Quién está de acuerdo con el aborto? Levante su mano. ¿Quién no está de acuerdo? Muy bien. Al final del video decía: salvemos a las 2 vidas. ¿Por qué? Porque cuando se busca eliminar una vida, hay el riesgo de ¿qué? De que la otra vida también se elimine. Y como decía esta doctora, no hay aborto seguro, es un disparate, decía ella. ¿Por qué? Porque un embrión se está formando allí y está ¿qué? Adherido, está afianzado allí, y nosotros de manera mecánica andamos ¿qué? Buscándolo arrancar, separar de su mamá. Ciertamente hay abortos naturales. ¿Por qué? Porque no se formó donde se tenía que formar, porque fue rechazado de manera natural, porque hubo un accidente, aunque no es natural, pero no fue intencional, hubo un accidente y la mamá puede abortar. De hecho, entre nuestra congregación, o seguramente usted puede conocer familiares donde han tenido pérdida. Yo tengo un primo que tuvo una pérdida de un niño, una niña, no me acuerdo ahorita, pero tenía como 5 meses ya. Y ya no era un embrión, sino que era ya que un feto, ya era un niño que tenía que características de un bebé. Estaba casi que formado, no al 100%, pero sí estaba bastante adelantado. Tuvimos una prima también, prima de Luz directamente y de Daniel, que lo perdió de 7, 8 meses. Y fue terrible. ¿Por qué? Porque ya se tenía la ilusión, se tenía el nombre, se le estaba preparando un lugar. ¿Para qué? Para darle la bienvenida a este mundo, y lamentablemente falleció. Nosotros vamos a comenzar una serie muy importante que trata acerca de los pequeños. Pero yo quería mostrarle gráficamente, le mostré un video, vamos a ver una imagen acerca de esa noticia, porque eso fue en Argentina, justamente, no voy a decir que por nuestra oración, pero sí la iglesia cristiana a nivel mundial estaba orando para que no se aprobara esta ley. Y estaba en pelea por más de 5 meses, había marchas donde se encontraban y eso era una guerra. Una a favor del aborto y otros
en contra. Y hay una discusión terrible. De hecho, acá en Chile también se está discutiendo. Pero damos gracias a Dios que el día miércoles nosotros estamos orando aquí en la iglesia y en la madrugada ya del día jueves estaba diciendo que no se aprobó la ley. Entonces damos gracias a Dios por eso. Y estaremos orando también para que en Chile no suceda eso y para que en ningún país suceda eso. Porque aunque estamos conscientes de que muchas mujeres y niñas han sido abusadas y es posible que haya la inseminación o la fecundación a través de un abuso, es muy distinto a estar abortando cuando se tuvo una relación sexual consentida por ambas partes y de una manera responsable se quiere decir, yo no quiero tener el muchacho, o no, yo no quiero tener el niño porque no tengo las condiciones, porque me va a frustrar mi vida, porque me va a trunchar mi futuro. Esas son las razones que dicen la gente. ¿Y por qué no pensó antes de tener la relación sexual? Entonces vamos a comenzar una serie que se llama como Pequeños pero muy importantes. Lo tiene aquí y lo tiene aquí. ¿Sí? ¿Sí lo estamos viendo? Pequeños pero muy importantes. Le voy a decir al que está a su lado, pequeños pero muy importantes. Y dígale que está detrás también, al que está adelante, despiértelo si está dormido. Y dígale pequeños pero muy importantes. ¿Cuántos son pequeños acá? ¿Quiénes son pequeños de estatura? Vamos a hablar de este tema que es muy, pero muy importante. De hecho, estudié bastante. Hubo un día que amanecí estudiando. No me di cuenta del reloj y eran las 5 de la mañana y yo dije, no, yo tengo que dormir. Y me acosté. Pero realmente no me quería acostar. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hablando de los pequeños, reveló unas cosas, pero muy interesantes, que nosotros vamos a estudiar, no a profundidad, pero sí vamos a poder estudiar, y yo sé que ustedes van a estar inquietados por Dios para poder profundizar en su casa acerca de este tema. ¿Cuántos creen eso? Amén. Muy bien, vámonos a la Biblia, porque vamos a ver unas palabras que dijo Jesús acerca de estos pequeños. Vámonos a Mateo 19, versículo 13, y vamos a leer hasta el 15. ¿Sí? Usted me va a seguir en su Biblia, si trajo su Biblia. Si no la ha traído, es bueno que usted la traiga. Porque venimos a la iglesia, a la casa del Señor, y la Biblia para el cristiano, ¿qué es? Hay muchas figuras que la misma Biblia dice que es. Es un manual, la espada de doble filo, lámpara a nuestros pies. Entonces, pues hay algunos que están tropezando porque no tienen la iluminación de la Biblia, y otros que están descubiertos y pueden ser presa fácil del enemigo porque no tienen la espada. Vienen desarmados. Muy bien, la palabra del Señor dice en Mateo 19:13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Muy bien. Vemos en escena a quién. A Jesús. Está relatado por el Evangelio de San Mateo. Y vamos a ver en esta oportunidad, ya estamos viendo la primera edición en la pantalla, ¿verdad? Sí, Jesús ama a la niñez. ¿Yo le di? Ajá, se pegó. Jesús ama a la niñez. Y si usted está notando, va a poner allí, Jesús ama a la niñez. ¿Por qué vamos a decir que Jesús ama a la niñez? Porque Jesús se encontraba, como siempre, rodeado de muchas personas. Y la palabra dice que su fama, ¿qué? Crecía cada vez más. Su fama crecía, y la gente que le perseguía. Y en muchas oportunidades podemos ver que él, dice la palabra, que se bajaba en una orilla, porque el traslado en entonces era a través de burros, a través de caballos, a pie y en barca. Entonces a veces traspasaban lagos. Y en oportunidades él se bajaba en esta orilla y decían sus discípulos, bueno, vamos a pasar a la otra orilla. Y ellos se montaban en barcos o en barcas pequeñas. Y la gente, yo no sé cómo hacía, pero usted vio la comiquita Drupi. Sí.
Cuando Jesús estaba bajando, a los primeros que conseguía eran los que había despedido. Eso era increíble. Y no era que pasaban por el medio del lago, tipo Moisés o David Copperfield, no. Sino que la gente que, yo me imagino que corría. Corría, se trasladaban, pagaban Uber y llegaban al otro lado. Y Jesús se conseguía a la misma gente. ¿Y qué tenía que hacer? Atenderle sus necesidades. Porque Él vino a ¿qué? A levantar al caído, a liberar al oprimido, a dar libertad a todas las almas. Entonces perseguían a Jesús. Y vamos a ver por qué decimos que Jesús ama a la humanidad. Desde el principio, hermano. En esta oportunidad vamos a demostrar bíblicamente, hay muchos pasajes bíblicos donde Dios Padre y Jesús, el Hijo de Dios, muestra que ama a la humanidad a través de la niñez. Porque aunque el primer hombre y la primera mujer no fueron niños como tal, no fue un bebé, de inmediato Dios ordena que se multipliquen y lo vamos a ver. Desde el principio. Mira lo que pasa en Génesis 1:27. Voy a dar un recorrido rápido para que nosotros veamos que Dios Padre y Jesús el Hijo estaban a favor de la humanidad, a través de la niñez, a través de los nacimientos. Y nosotros como humanos estamos tratando de que no nazcan más. Hay muchos hombres, pensadores, filósofos, influyentes y líderes, sobre todo gente multimillonaria, que está a favor de la no población, porque hay una sobrepoblación. Y algo así como hacía Hitler, ¿se acuerda que él quería tener una raza pura? Él decía que todas esas personas que no son puros, que vienen con defectos, sean eliminados. ¿Para qué? Para que la raza cada día sea mejor, según nuestro ojo humano. ¿Qué les parece? Entonces, cuando Dios está a favor de la procreación y la multiplicación, el humano está a favor de ¿qué? De la eliminación y ir suprimiendo, reduciendo, porque va a haber una sobrepoblación. Y como el mundo es muy pequeño para nosotros, estamos hasta buscando poblar otros mundos, otros planetas. Y podemos ver hasta películas donde hay gente que no, yo me voy a Marte o yo me voy no sé qué, y cuando esta tierra termine, yo me voy a otro lugar. ¿Qué les parece el pensamiento del hombre? Muy interesante, que dicen ustedes están así, no discierno sus miradas, ustedes están así como, yo creo que les pegó el cambio de horario. Ahora ¿qué hora es ahorita? La actual, las 12, ustedes como que están en las 11 todavía. Sí, ¿verdad? Muy bien, en Génesis 1:27 dice la palabra, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, y dice, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo. Entonces, la palabra establece que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Inmediatamente los crea, creemos que tenían más de 30 años, les dice, los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Qué bendición, ¿verdad? Un hombre perfecto sin pecado, una mujer perfecta sin pecado, ya adulto, el Señor le dice, fructifíquense y multiplíquense. ¿Cómo se iban a multiplicar, hermano? Iban 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. No. ¿Cómo se van a multiplicar? A través de las relaciones sexuales. Así de simple. Porque los niños no vienen por una semillita, ¿verdad que no? Mamá me decía, papá, ¿cómo? ¿Qué pasó allí? Decía yo. Ya se tomó una pastillita, le cayó mal. Y entonces empezó. Ya en educación para la salud, en mi tiempo, hermano, en 8º grado o 2º año de la secundaria, me explicaron el proceso por el cual los niños venían al mundo. Y yo dije, mamá, si es bien mentirosa, dije yo. Y una semillita que no sé qué. Terrible. Ahora los niños en 3er grado, 4º grado ya saben todo. Si no es que en 2º grado ya lo saben. Yo en mis tiempos, no hace mucho atrás, me enteré en 2º año, hermano. Casi que salgo de bachiller y no sabía cómo era la cosa. Fue en educación para la salud que me dijeron cómo era el proceso.
Ahora, Dios de plano en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, le dice, los bendijo Dios, hubo un casamiento allí, un matrimonio, les dio su bendición, y que les dijo, vayan de luna de miel, y tengan muchos hijos. Y Adán y Eva fueron obedientes, y empezaron con la procreación. En el capítulo 4, versículo 1, dice, conoció Adán a su mujer, y este término de conoció es que se acostó con ella. No fue que, mucho gusto, ¿cómo estás? Mi nombre es Adán, no. La cual concibió, dice la palabra, y dio a luz, ¿a quién? A Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, en los versículos anteriores hemos visto que el plan de Dios es que el mundo se multiplique. La bendición de Dios está en eso. Y lo segundo que dice Eva acá, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es la voluntad de Dios, el deseo de Dios que la humanidad se multiplique. Y Eva lo está reconociendo. Ahora, lamentablemente, después se describe una escena muy terrible. ¿Por qué? Porque ella tiene a otro hijo que se llama ¿cómo? Abel. Presentan ofrendas al Señor. Caín se siente celoso y mata a su hermano. ¿Qué le parece? Y empieza el pecado, no ahí, desde antes, pero en vez de multiplicarnos y avanzar, entonces empiezan a retroceder. Pero vemos la declaración de Eva que dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, si avanzamos más adelante, David hace una expresión en los salmos. Luz estaba leyendo los salmos, estamos cantando también al Señor. Y en el Salmo 127.3, busquen su Biblia y va a aparecer allí igual. Salmo 127.3. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada del fruto del vientre. Entonces, ¿los hijos son qué? Herencia. ¿Y qué es una herencia? Un regalo. ¿Qué más? Un tesoro. Es un legado que nos dejan, ¿sí o no? Entonces nuestros abuelos dejaron a nuestros padres nos dejaron a nosotros y así. Victoria con 3 años me dice, papá, ¿tú serás abuelo? A los 3 años me dice eso, hermano. Hija, falta mucho tiempo, le digo yo. Para que yo sea abuelo, usted tiene que tener hijos. Pero tú vas a ser abuelo. Sí, yo quiero ser un abuelo, pero bien viejo. Viejito ya, que me digan casi que bisabuelo. ¿Por qué? Porque uno no quiere que los hijos crezcan, pero yo he visto muchos cambios notorios en Victoria. Y a los 3 años me está diciendo que si yo voy a ser abuelo. Qué terrible eso. Ciclo tan rápido. Pero la herencia que deja el Señor a la familia son ¿qué? Los hijos. Y vuelvo, repito, Dios está a favor desde el principio en la humanidad. Y la humanidad viene a través de los pequeños. Y nosotros no podemos estar en contra de ellos. Y durante estos domingos vamos a ver lo importante que son para Dios. No solamente eso, sino la responsabilidad que tenemos nosotros de acercarlos al Señor. Porque aunque ellos pueden venir solos, es responsabilidad de los padres ¿qué? Acercarlos al Señor. El domingo que tuvimos una actividad acá de los títeres, que algunos nos visitaron, la pudieron ver, las fotos están en Facebook. El equipo de innovación multimedia me dijo que dejaran sus correos, hago una cuña acá rápida, dejaran sus correos en la mesa de allá al final, porque ellos quieren pasarle el archivo original de su fotografía. Y usted la puede imprimir, la pueda tener en su casa, entre otras cosas. Porque cuando se suben a las redes sociales pierde calidad. Entonces usted va a dejar su correo y por allí le van a enviar. Si le envían una equivocada, no importa. Igual la imprime y la pone en su casa. ¿Quién es ese? No sé, pero me la pasaron. Usted deja una historia allí, descripción, porque no sabemos quiénes son, ¿verdad, Miguel? Entonces hay que decirle, bueno, mire, somos tantos así asados. O Miguel verá cómo con esa mente fotográfica busca la manera de pasar. Pero ya están las fotos. Y qué bonito ver a los padres, los hijos,
tíos. Yo me tomé fotos con todo el mundo. Los hijos míos, los que no eran. ¿Por qué? Porque acá somos una familia. Y qué hermoso poder ver a los niños alegres, contentos, comiendo. ¿Cuánto les gusta comer? Amén, ¿verdad? Entonces aquí tuvimos un compartir bien bonito, que por cierto, a partir del próximo sábado, yo lo voy a anunciar al final, vamos a empezar con las actividades para los niños. Pero ¿por qué traigo a colación todo esto? Edimar salió a invitar por el pasillo que tenemos acá al final. Y estaban invitando, entonces un señor, que es el papá de las niñas, Edimar le explicó en frío. Mire, tenemos una actividad para los niños y esto y lo otro. Claro, la vio vestida como estaba vestida, ella se identificó como cristiana y el papá dice, sí, llévese las niñas. Y las subimos y las atendimos acá y bueno, la pasaron bien. Todo bien. Gracias al Señor recibieron la palabra del Señor, se llevaron su cotillón, la regresamos. Yo les dije, Edimar, vaya, llévelas, entrégueselas al caballero, todo eso. Pero si es otra persona, hermano. ¿Cómo entrega usted sus niños a una persona, a un extraño, a una persona que usted no conoce? ¿No le pasó por aquí? ¿Usted entregaría a sus pequeños en manos de cualquier persona? Damos gracias al Señor que tenemos la gracia de Él. Porque yo creo que esta persona confió en Edimar porque tiene la gracia de Dios. Y la vio con otros niños y bueno. Y ya la gente está empezando a ver que aquí hay una iglesia, pusimos un aviso, entre otras cosas. Pero es necesario que nosotros cuidemos a nuestros pequeños. Y cuidemos a los demás también. Porque hay casos de casos. Y les voy a mostrar unos casos terribles de lo que ha pasado no solamente acá, sino a nivel mundial. Volviendo al tema, dice, el salmista decía que la herencia y el tesoro que Dios nos ha dado, el legado que Dios nos ha dado a nosotros, son los hijos. Y esa herencia, aunque Él nos ha dado para administrarlas, son de Él, los hijos son del Señor. Y es una responsabilidad nuestra, pero tenemos que darle respuesta al Señor de lo que hemos hecho con nuestros pequeños. Más adelante, en el versículo 16 de ese mismo capítulo, mira lo que dice la palabra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Qué declaración tan increíble! Vamos a ver un embrión. ¿Sí lo vemos allí? Ahora sí. Tengo que darle 2 veces. Muy bien. Este es un embrión. Algunos más pequeños, otros más grandes, pero es mínimo. Es milimétrico. Y la palabra dice, el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, expresándose del Señor. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Voy a leer en otra versión, dice, tus ojos vieron mi cuerpo en mi gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando porque aún no existían uno solo de ellos. Qué poético, qué hermoso que Dios no solamente nos conoce desde nuestra formación, aún antes, sino que Él también planifica todos nuestros días y todas las cosas que nosotros vamos a hacer. ¿No le parece eso increíble? Que Dios ya ha diseñado un plan para usted y para mí. Aún para los más pequeños, para los que están en nuestros hogares, pero también para los que están en la calle. ¿Cuántos pequeños no están en la calle? ¿Cuántos no están en los albergues? Hemos visitado albergues acá. Y nosotros entrevistándonos con los responsables de los albergues, porque nos llamaba la atención de que no habían niños como tal, sino que ya estaban grandecitos. Y habían unos que tenían complicaciones neurológicas, y aunque tenían mentalidad de niños, físicamente tenían 30, 35, 40 años. ¿Y saben qué nos decían? Ellos entraron como niños. Y que como la sociedad los rechazó y nunca los volvió a aceptar, se quedaron allí. Y se formaron allí.
y crecieron allí, y lo más seguro es que mueran allí. ¿Por qué? Porque fueron desechados. Por sus atrasos, por sus complicaciones, por sus limitaciones, por sus defectos. ¿Qué les parece, hermano? Una historia muy triste. Cuando el Señor dice que ha diseñado y que cada embrión hay una conexión entre Dios y ese pequeño ser que se está formando allí, nosotros lo que hacemos, buscamos eliminarlo, y no solamente eso, bueno, si sobrevivió, si logró salir de ese cuerpo y se enfrenta al mundo, ¿qué hago yo? Lo rechazo, lo aparto porque no se parece a mí, que soy normal, y lo tengo a un lado. Entonces no le damos trabajo, no le damos oportunidad, los miramos feos. Eso es lo que hacemos nosotros mismos con nuestros hermanos. ¿Qué nos parece? Es una triste realidad. Mire lo que dice Romanos 1:18. Aquí voy a abordar otra cosa que es muy importante. Hemos visto a través de estos versículos que no solamente el plan de Dios es la multiplicación de la raza humana a través de los hijos, porque si no hubiese diseñado otra cosa. He sacado como una especie de fotocopia. Si yo quiero todos iguales a mí, bueno, saco una copia. Pero es que todos somos distintos. Dios está a favor de la humanidad. Dios ha planificado la humanidad. Desde muy pequeños Él nos está viendo. Tiene un plan maravilloso con cada uno de nosotros. Y los niños, un tema que vamos a abordar muy levemente es que los niños son inocentes y son santos. Aunque algunos cristianos de otras ramas, por así decirlo, o que caen en otras interpretaciones, dicen que no todos los niños son santos. Pero vamos a hablar de este tema. Viene en Romanos 1:18. Romanos 1:18, 1 al 20, vamos a ver algo muy importante acerca del estado del hombre y del estado de los niños como tal. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién está deteniendo con injusticia la verdad? Los hombres como tal. Y se refiere a la raza humana, pero es una raza humana que ya adulta con entendimiento. ¿Sí? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo que entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Aquí hago un salto y les pregunto a ustedes: un niño, un embrión, un bebé de brazos de 1 o 2 años, ¿tiene la capacidad de tener con injusticia la verdad? Les pregunto. No. ¿Puede entender que viendo lo que le rodea está manifiesto Dios como tal? No. ¿Tienen excusa los niños entonces? Porque aquí dice, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. ¿Tienen excusa los niños entonces? Sí, tienen excusa. Porque no entienden y no están deteniendo con injusticia. ¿Qué quiero decir yo en otras palabras? Que el embrión, el niño, el recién nacido, el bebé es inocente, es puro y es santo delante de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí estamos claros? ¿Qué pasa si llega a fallecer? ¿Es salvado o es condenado? Discutan ustedes allí. Teniendo todo esto claro, vámonos entonces a la base bíblica, donde le presentaban ¿qué? A Jesús los niños para que orara por él y para que los bendijera. Regresamos a esa escena, ¿sí? Está Jesús rodeado. Y dice la palabra, entonces, fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron.
¿Por qué llevaban los niños a Jesús? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué los que estaban allí y se creen que eran hombres? Porque dice, les reprendieron, aunque viéndolo en otros evangelios, pudo haber sido que eran mujeres o eran hombres, indistintamente. Pero si solamente leemos en Mateo, pareciera que fueran hombres, papás que llevaban a los niños a Jesús. Porque si no dijeran las reprendieron, las de mujeres. Aquí dice les reprendieron. Pero cuando leemos la otra vista de los otros evangelios, es posible que eran hombres y eran mujeres que llevaban a sus hijos a presentárselos a Jesús. ¿Por qué llevaban los hijos o los niños a Jesús? ¿Para qué dicen ustedes? Dice la palabra aquí misma, ¿ves? Para que le pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Sí? Lo dice claramente. Pero también era costumbre judía, era cultura, buscar a un rabí, a un maestro, una persona sabia, para que le diera la bendición. ¿Sí me explico? Era cultura. Buscar a un rabino, a un doctor en la ley, temeroso de Dios, para que pudiera dar su bendición a los niños mientras estaban pequeños. Entonces ya Jesús había demostrado que tenía la autoridad de Dios. Segundo, que tenía el poder para levantar muertos. Ya está avanzado el Evangelio. Estamos en el capítulo 19, han pasado muchas cosas. El Señor ha resucitado a los muertos, ha reprendido demonios, ha libertado cautivos, ha hecho milagros. Entonces, ¿qué dijo la gente? Si vamos a buscar a un maestro, a un temeroso de Dios, ¿a quién vamos a buscar entonces? A Jesús. ¿Quién dice ser quién? El Hijo de Dios. ¿Quién más? Entonces era una manera de ¿qué? De hacerlo al mismo tiempo su discípulo. Porque ¿cómo llamaban a Jesús? Maestro. Y el maestro tiene ¿qué? Discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor. Entonces, si yo busco al maestro o presento a mi hijo o mi hija al maestro, ¿qué estoy diciendo? Bueno, yo confío en ti, creo que eres una autoridad para dar bendición y quiero que él te siga. ¿Qué les parece eso? Muy hermoso. Bien bonito. Es muy distinto presentárselo a otra autoridad o una persona que no tenga sus principios. ¿Por qué? Porque igual va a ser seguidor. Vimos una película, mi esposo y yo, creo que se daba en una parte de África, donde se tenían este tipo de bandas como hay en Colombia, como la FARC, como ese tipo de movimientos, que agarran a los niños abandonados o de los pueblos que han conquistado, por así decirlo, y agarran a los niños, los empiezan a adoctrinar. Y era increíble cómo esa película mostraba a niños de 5 o 6 años con unos fusiles que eran más grandes que ellos. Y tenían una habilidad para armar y desarmar y mantener ese armamento, incluso hasta de matar. Una película que fue filmada basada en hechos reales. Yo quedé impresionado, hermano. Era literalmente, como decimos nosotros coloquial, un lavado de cerebro que le hacían a esa gente. Que le decía, este es enemigo, y no importaba la edad que tenía y lo mataba. ¿Qué les parece? Y seguían a un hombre, y ese era el líder o el maestro, quien daba las directrices de lo que ellos tenían que hacer. Entonces, hay maestros, estoy poniendo un ejemplo, para las cosas malas y las cosas diabólicas como esas, pero en esta oportunidad teníamos a Jesús, que era el Hijo de Dios, y estaba pasando una escena tan bonita, pero al mismo tiempo tan perturbadora, que Jesús hasta se molesta. No lo vemos acá, pero lo vamos a ver en otro evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Vemos a la gente que se está acercando, ¿y qué hacen los discípulos? Ya va. ¿Por qué los discípulos hacían eso? Para que no le molestaran, muy bien. ¿Por qué otra cosa? ¿De qué asuntos estaba hablando el Señor?
¿De qué hablaba Jesús? Del reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Será importante eso? Es el tema más importante que existe en la faz de la tierra. La eternidad. ¿Qué pasa después que nosotros morimos en esta tierra? ¿Y qué hacían los padres? ¿Qué hacían los discípulos? Ya va, ya va. Porque es que el maestro está hablando algo muy importante. ¿Y qué hacemos nosotros a veces en la misma iglesia? Los niños jugando, saltan, brincan. ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Shh! ¡Fuera aquí! Así que le ponemos una venta al fondo. Ciertamente lo que se está haciendo acá, bien sea musicalmente o la prédica, es importante. ¿Y estamos hablando de qué? Del reino de Dios y su justicia. Y era lo que estaba aconteciendo en ese momento. Jesús estaba predicando la palabra del Señor. Estaba dando información muy vital, muy importante. ¿Y qué hacían los padres? Querían la bendición del maestro, y los discípulos, ¿qué hacían? Le reprendían, le regañaban, le retaban, como dicen acá, le apartaban y le decían: maestro, está ocupado, está cansado, qué sé yo. Ellos también tenían razón. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? Aquí está lo importante. Porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cómo quedarían los discípulos en ese momento? Si ellos pensaban que eran los más importantes, porque lo vamos a ver en el capítulo 18 de Mateo, vaya leyéndolo usted aparte, ellos discutían de quién era el mayor, quién era el más importante, y cómo se iban a sentar, y quién iba a mandar, y quién iba a estar al lado de Jesús, porque Jesús iba a establecer un reino. Entonces, bueno, aquí vas a poner tú de gobernador. ¿Será que yo voy a ser el alcalde? Decían ellos. Entonces ellos discutían de quién era el más importante. ¿Y con quién le salió Jesús? Salió un pequeñito por aquí. No habían aprendido la lección, hermano. Hace un capítulo anterior estaba hablando de eso y los discípulos aquí estaban: ¡ey, ya! Dele pecho a esa niña que está llorando mucho. Métale un tetero. Un chupete que dicen acá. Métale el dedo. Porque si no hay chupete, no hay... que se chupe el dedo, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros para callar a los niños? Cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Usted ha visto a las mamás desesperadas? Me ha pasado a mí, hermano. A veces Victoria hace un show ahí. Y ellos saben. Buscan gritar más. Paran el show. Victoria tiene una frase ahorita, dice: cuando yo le exhorto, le regaño, ella me mira con sus ojitos y me dice: has destrozado mi corazón. Y yo le prohibí a la mamá que viera novelas con ella. Porque yo dije: eso no lo he escuchado en la iglesia. No lo he escuchado con los familiares y amigos. Yo dije: eso lo vio a través del cajón del diablo. Salió a la tía, hermano. Eliana es actriz. Lo estudió. Pero es que usted la viera. Papá, me dice. Falta es Daniel así. Na, 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 na. El fondo musical y... ha destrozado mi corazón. Yo casi me pongo a llorar, hermano. Ahí dice: me has destrozado mi corazón en 1000 pedazos. Ahora le pone un poquito más. Y salgo yo, hermano, en 1000 pedazos, digo. Empiezo a hablar con ella. Victoria, si yo te destrozara literalmente tu corazón,
tú no estuvieras así, mi amor, le digo yo. Y le empiezo a explicar. Y llora, pero es que tengo que darle pausa allí para que ella entonces... Increíble, hermano. Y son cosas que no le enseñamos. Dice la palabra, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué los cielos le pertenecen a los niños? ¿Por qué será? Por su inocencia, por su santidad, por su pureza, no tienen pecado, no tienen malicia, no están buscando poder. Ni siquiera ellos pidieron que se les acercara a Jesús. Los niños son completamente dependientes de sus padres. Hay un montón de características que hacen que los niños sean los candidatos para el cielo. De hecho, el cielo está lleno de infantes. Todos los niños que han muerto en el proceso de embarazo, todos esos padres y médicos que se han prestado para practicar aborto, esta es una cosa tan contradictoria, han aportado al reino. ¿En qué sentido? De que ellos se condenan, se autocondenan a sí mismos, matando una vida, pero espiritualmente lo están mandando al cielo. ¿Sí me explico? No con eso estoy diciendo, no, matemos a todo el mundo, no. Porque no es así, nosotros no somos dueños de la vida. Dios es quien dispone de nuestros días. ¿Por qué? Porque Él ha trazado un plan. Todos los días de mi vida, decía el salmista, están escritos en tu libro. Dios tiene un plan. Y yo no puedo trunchar ese plan. Yo no lo puedo cortar. Entonces, el reino está lleno de infantes. Y lo decía Jesús, el reino les pertenece. Mira lo que dice en Marcos, paralelo a Mateo. Marcos 10:14 dice, viéndolo Jesús se indignó. Aquí Marcos le aporta algo más al suceso. Y dice que Jesús se indignó. ¿Cómo se siente usted indignado? Viendo esa escena allí. Qué terrible, hermano, lo que estaba haciendo, esa atrocidad. Ellos pensando, como decimos nosotros, que estaban haciendo una gracia, ¿qué estaban haciendo? Una morisqueta. Y quedaron en ridículo, hermano. Porque cuando ellos no querían el acceso al maestro, ¿qué pasó? Jesús dijo, no, quítense todo y dejen que los niños vengan a mí. Se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos no solamente estaban reprendiendo, sino que estaban impidiendo. Y cuando algunos infantes venían en brazos, se lo va a demostrar que venían en brazos, otros venían tratando de meterse. ¿Y qué hacían los discípulos? Impedían. Seguimos con Mateo 19:15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. El relato en Mateo termina rápidamente. Él le dice lo que le dice a los discípulos, abren el acceso y Jesús, según Mateo dice, sobre ellos puso las manos y listo. Ahora miren lo que dice Marcos, el otro evangelio, Marcos 10:16. Y dice, y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Eran bebés. Eran bebés los que le presentaban a Jesús. Ahora imagínense a Jesús allí, recibiendo de la mano de sus padres a los bebés. Y le hacía así. ¿Se imagina eso? Es algo bien bonito. Jesús cargando niños. ¿Se lo imaginó así? ¿Se imaginó al Hijo de Dios cargando a los niños? ¿O no se lo imaginó? Solamente lo vemos con vestiduras blancas, así, caminando lento. Y cuando fue crucificado así, una gotita a ti y listo. No, Jesús era como nosotros, como un humano cualquiera. Que era el Hijo de Dios, sí, era 100% Dios, 100% hombre. Pero él podía cargar a los niños, se indignó, se ponía bravo, se ponía enojado
tus necesidades de agua, de comida, de cualquier cosa. Y en este momento vemos una escena tan especial, tan sublime, donde Jesús dice que los tomaba en sus brazos y ponía las manos sobre ellos. Y por eso en la iglesia cristiana presentamos a los niños al Señor. ¿Y qué se hace como símbolo? La madre entrega al ministro el niño, el ministro agarra en sus brazos y ora por ellos. ¿Por qué? Porque Jesús lo hacía. En Lucas dice algo más. En Lucas 18, 17, aparte de lo que dice Mateo y lo que dice Marcos, mira lo que dice Lucas. Lucas 18, 17. De cierto os digo, ya cuando está despidiendo a la multitud, ya cuando había bendecido a los niños, dice, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No solamente el reino de Dios le pertenece a los niños, sino que tenemos que ser como niños. Entonces el reino está lleno de dos tipos de personas, por así decirlo. Los infantes, los niños, los bebés, y los que somos como niños. ¿Quiénes son como niños? Hay que ser como un niño, hermano. Jesús lo está diciendo, si usted no es como un niño, ¿y cómo es un niño, decía usted? Inocente, que todo lo cree. Victoria y yo tenemos un trato. Ella le gusta mucho la tablet, ¿sí? Entonces, si por ella fuera, tuviera todo el día con la tablet, durmiera con la tablet, incluso iría al baño con la tablet porque una vez lo hizo. Y yo le dije, Victoria, ¿cómo vas a ir al baño con la tablet? Entonces yo le digo a ella, los domingos, en la tarde, después que comas y todo eso, vas a jugar con la tablet, máximo 2 horas. Y yo le superviso lo que veo. Porque una tablet con internet, hermano, vienen los 4 caballos del apocalipsis y se meten ahí. Terrible, hermano. Entonces yo la superviso. Pero el lunes empieza, papá, bendición, y la tablet empieza. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y los domingos se le olvida. Entonces yo, Victoria, hoy es el día del Señor y el día de la tablet. Ah, a la tablet, ¿qué? Pero, ¿qué digo yo con esto? Que ella está constantemente pidiendo la tablet y creyendo que yo el domingo se la voy a dar. El niño es insistente. Y si usted le dice, yo te voy a comprar un carro, el carro. Luz le ofreció a Biel un Spider-Man. Mano, casi que hago el Spider-Man de madera y lo pinto de rojo. El Spider-Man teníamos que comprarlo. ¿Por qué? Porque hubo una promesa. Y un niño no cree en promesas rotas. Y si usted le dice, yo te voy a bajar el cielo, la luna y las estrellas, él cree eso. Por eso los que estamos acá adultos, cuando usted ofrezca algo, mida bien sus palabras. Mida bien lo que va a ofrecer, el día, la hora y todo. Porque si usted le queda mal a un niño, le parte el corazón en 1000 pedazos. Entonces hoy domingo en la tarde, ¿qué voy a hacer con mi hija? Darle la tablet y 2 horas allí y le echo el ojo. Que está viendo todo eso, porque hay cosas muy buenas, pero hay cosas muy malas. Pero yo tengo que cumplir esa promesa. Si yo no se la cumplo es peor. Porque es que tú me dijiste, que tú me dijiste, que tú me dijiste, que tú me dijiste. Y cuando ella comprenda lo que es la palabra, yo me imagino a Victoria que tú no tienes palabra, que tú eres un irresponsable, un padre. Me imagino a Victoria diciéndome así. Sí, porque ella razona y mantiene una conversación con uno. Increíble. Increíble. Entonces la palabra dice que el reino de Dios es de los niños y de los que son como niños. Y nosotros tenemos que ser con nuestro Padre. ¿Cuál es la aplicación de esto? ¿Cómo tenemos que ser con Dios Padre? Como un niño. Y si el Señor dijo, oren por esto, y teniendo fe, le dicen una montaña, se va a quitar de ese lugar y se va a poner en otro, ¿qué tenemos que hacer? Creer, tener fe y orar.
No se va a poner usted como la viejita que duró toda la noche orando por la montaña porque ella tenía un cultivo allí y le impedía el paso del sol. Y dijo, no, leyó esta palabra, le dijo, listo, voy a orar por esa montaña porque me impide el paso del sol. Y duró orando toda la noche, Señor, mueve la montaña, mueve la montaña, mueve la montaña. Y en la mañana vio así por la ventana, quitó la cortina y estaba la montaña grandota, igualita. Yo sabía que no se iba a quitar. Ajá. ¿Será que oramos así? Yo sabía que eso no iba a pasar. ¿Sí? ¿Para qué duró? Me hubiese dormido toda la noche. Hizo una vigilia, perdió el sueño. Y sabía que no se iba a quitar. No duerma. Ni ore. Porque la palabra dice que el que ora, no creyendo que Dios está allí, es un tonto. Entonces hizo la viejita el papel de tonta toda la noche. ¡Qué terrible! Entonces cuando nos acercamos a Dios hay que tener la certeza, la seguridad que Dios está allí, que Dios nos está creyendo, que Dios nos está escuchando. Y no solamente eso, sino que Dios va a actuar a favor de eso. Acerquémonos a Dios confiadamente. Y tenemos que insistir y tenemos que pedir. Porque el hijo le pide ¿a quién? Al papá. Porque el niño no comprende qué es trabajar. El niño no sabe dónde salen las cosas de la nevera, pero él sabe que las cosas están allí. Y ella abre el yogur, papá. Y el yogur. Y yo tengo que salir, dar vuelta y ponerle yogur ahí, pero ella no sabe de dónde viene. Ella lo que quiere es tener el yogur ahí. ¿Y el cereal? Ella no dice, papá, ve a trabajar, ganate unos pesos, ve al minimarket, al supermercado, cómpralo, lo pones aquí. No. El cereal, yo muevo cielo y tierra por el cereal. Y después ella mira, comiendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces con Dios? ¿El cereal? ¿El yogur? Dios va a mover cielo y tierra, hermano. Mire, usted está acá por un milagro del Señor. ¿Qué hizo el Señor por usted? Usted ni sabe, ni se imagina. Pero usted está acá. Porque si el Señor le explica, usted va a decir, te pasaste. Usted no le va a creer a Dios lo que hizo. Tenemos en la iglesia personas que no tenían ni un peso. Ni un peso. ¿Y cómo están ahorita? Están cómodos, gracias, están gorditos. Hasta gordos están. Ya les dije, mire, empiezan a rebajar porque. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Qué hizo el Señor por otro lado que usted ni se enteró? No sabemos qué hizo, pero Dios lo hace. Porque usted dijo que, Señor, gracias por los alimentos. ¿Qué dice Jesús en la oración modelo? Gracias por el pan nuestro. ¿Qué tiene que hacer usted? Gracias por el pan. ¿De dónde va a salir el pan? ¿Cómo lo va a hacer el panadero? ¿Cuánta harina va a utilizar? Yo no sé. Pero yo doy gracias por el pan que me voy a comer. Gracias porque nos libras del mal. ¿Cuál mal? Tampoco sé. Pero de que me va a librar del mal, lo va a hacer. Lo importante es que usted y yo acudamos al Padre como los niños. ¿Por qué? Porque el cielo está lleno de niños. Y es necesario, si usted quiere entrar al reino de los cielos, como un niño. Que pensemos como niños, que confiemos como niños, que perdonemos como los niños. Yo he disciplinado a Victoria. Y me ha dolido mi corazón al disciplinarla. Porque uno no les quiere disciplinar a los niños. Y pasa un minuto y Victoria viene y me besa, papá lindo, papá bello, papá hermoso, y me da besitos en menos de un minuto. Pero eso es siendo niño. Cuando yo sea adolescente y le diga que no, ¿qué va a decir Victoria? Papá bello, papá lindo, papá hermoso. Ese viejo negro, ese viejo sin ver. Porque los adolescentes a veces se ponen así. Si yo no los instruyo, yo traté con muchos adolescentes, yo fui adolescente, hermano. Mi mamá no pegaba tanto, que le soy sincero. Cuando esa señora se irá a morir, decía yo. Santo Dios. Así, hermano. Porque mi mamá nos echaba unas pelas que eran terribles. Yo amo demasiado a mi mamá. Mi mamá es la mejor mujer del mundo. Pero lo comprendí fue después.
¿Por qué? Porque la disciplina que trae carácter, bienestar. Mis amigos, la mayoría de mis amigos con quien crecí están muertos. Y gracias a Dios y a la disciplina de mi mamá, yo estoy acá. Pude estudiar, me preparé como profesional, fui a la iglesia, porque mi mamá me mandaba a la iglesia. Pero yo no entendía la disciplina. Y los niños al principio tampoco entienden la disciplina. No la entienden. Pero cuando son niños, ellos perdonan fácilmente. Como en el caso de Victoria, como en cualquier caso de ustedes. Y usted disciplina al niño y en cuestión de un minuto él le perdona. Pero cuando vamos creciendo, ¿qué hacemos? Vamos pensando, razonando y decimos que papá no tiene razón, papá es malo, que no sé qué, que yo soy el que tengo la razón. Y esas personas no van al cielo. ¿Por qué? Porque ya no es cuestión de fe, ya no es cuestión de obediencia, ya no es cuestión de dependencia. Los niños son dependientes. Por eso y muchas cosas más, el Señor decía que fuéramos al cielo. No se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor, decíamos, ama a la niñez? ¿Por qué los ama? Porque tienen el carácter y los atributos que usted y yo necesitamos para ser salvos. Por eso empezamos una serie que se llama como Pequeños pero muy importantes. Porque esos pequeños son los pequeños de Dios. Y tenemos que aprender a pensar como ellos. A tener la fe que ellos tienen para poder merecer el reino de los cielos. Allí donde está, cierre sus ojos y dile al Señor muchas gracias. Señor, gracias por este momento. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu bondad, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado una gran lección en tu palabra, en la Biblia, Señor. Gracias, Padre, porque el reino de los cielos está lleno de infantes, de niños inocentes, de niños santos que no tienen malicia, Padre. Pero tú, hablándole a los adultos, les decías, es necesario que seamos como niños para poder entrar en el reino de los cielos, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que tú toques nuestros corazones, Señor. Que tú puedas, Señor, mostrarnos lo más profundo que hay en nuestro corazón. Y que podamos ser como niños, dependientes de ti, Señor. Inocentes, sin familias, sin rencor, sin envidia. Señor, moldea nuestro corazón, Señor. Que no haya en nosotros malicia, Padre. Que podamos en el nombre de Jesús depender al 100% de ti. Que creamos todo lo que tú nos has ofrecido, Señor. Padre, al mismo tiempo oramos por los niños, por las niñas, los más pequeños, Señor. Los que están en nuestras casas, por nuestros familiares, por los que están en esta sociedad, por los niños del mundo, Señor. Por los que vienen en camino, que están, Señor, en los vientres de muchas madres, Señor. Como iglesia nos unimos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, que tú protejas, Señor, todo embrión, Señor, del territorio chileno, argentino, de cualquier otro territorio, Señor, de cualquier otro país, Señor. Proteja a las madres embarazadas, Señor. Oh Dios, Señor, permite que tu mirada se cruce con estos embriones, Padre, y que tú, si hay alguno enfermo, si viene alguno con una malformación, Señor, tú hagas milagros, Señor. Y que tú puedas sanar y restaurar en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque en esta oportunidad, Señor, durante 4 semanas, faltan 3, vamos a ver lo importante que son los niños para ti, Señor. Permite que si tenemos niños a nuestra responsabilidad, Señor, podamos criarlos de la mejor manera. Podamos enseñarles, Señor, que tú les amas, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por ellos y que el reino de los cielos les pertenece, Señor. También ayúdanos, Señor, a rescatar a los niños, Señor, a nuestros vecinos, a los niños de la sociedad, que podamos hacer un trabajo evangelístico con la niñez, Señor, y que estos niños, al recibir tu palabra, Señor,
en un futuro, Señor, sean líderes, padres cristianos, que sean hombres y mujeres de bien, respetuosos, Señor, que sean niños y niñas transformados en hombres, Padre, llenos de fe, de esperanza, de amor. Que la sociedad, Señor, en la cual vivimos, Señor, sea inundada de hombres y mujeres que te obedecen a ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por este momento. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Bueno, despedimos entonces a nuestra gente, la gente que nos está viendo por la transmisión en vivo. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición y nos vemos el próximo domingo. Dios la bendiga.